El diario oculto de una reina perdida en la guerra. Bienvenidos a Cuentos del Eco, donde las voces del pasado susurran secretos que jamás debieron perderse. Si esta es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte porque cada semana desenterramos historias que cambiarán tu perspectiva sobre lo que creías conocer de la historia. Hoy te voy a contar sobre un descubrimiento que sacudió los cimientos de todo lo que sabíamos sobre la guerra más devastadora del siglo XVIII. Un diario encontrado entre las ruinas de un castillo abandonado, un diario que no debería existir. Pero antes de comenzar, imagina por un momento que eres la última persona en conocer un secreto que podría cambiar la historia para siempre. ¿Lo revelarías? ¿O lo llevarías contigo a la tumba? Todo comenzó cuando la arqueóloga Marina Bass estaba excavando los restos del castillo de Ravenshoe en los Alpes austriacos. Era octubre del año pasado, y las primeras nevadas ya comenzaban a complicar el trabajo. Marina había dedicado 3 años de su vida buscando evidencias de la reina Isolde de Ravenshoe, una figura histórica tan misteriosa que muchos académicos dudaban incluso de su existencia. Los registros oficiales decían que el reino de Ravenshoe había caído en 1743 durante la Guerra de Sucesión Austriaca, que no había sobrevivientes, que la línea real se había extinguido para siempre. Pero Marina tenía la corazonada de que había algo más. Y tenía razón. Esa tarde de octubre, mientras removía escombros de lo que una vez había sido la biblioteca real, su pala golpeó algo que no era piedra. Era madera. Madera preservada por siglos de frío y sequedad. Al excavar cuidadosamente, descubrió una caja pequeña, del tamaño de un libro, envuelta en lo que parecían ser restos de seda real. Dentro había un diario. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía elegante, la letra de alguien educado en las cortes europeas. Pero conforme avanzaba, la escritura se volvía más errática, más desesperada. Como si quien escribía estuviera luchando contra el tiempo mismo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. El diario comenzaba el 15 de marzo de 1743, exactamente 2 semanas antes de la fecha oficial de la caída del reino. La primera entrada decía: mi nombre es Isolde von Ravenshoe, tengo 24 años, y mañana moriré por primera vez. Moriré por primera vez. ¿Qué podría significar eso? Las siguientes entradas revelaban una verdad que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Isolde no era una reina ordinaria. Había nacido con una condición que los médicos de la corte llamaban la bendición de los caídos, pero que ella describía más bien como una maldición. Cada vez que moría, regresaba. No inmediatamente, sino después de 3 días. Siempre en el mismo lugar donde había perecido, siempre con la memoria intacta de todas sus muertes anteriores. Y para el momento en que comenzó a escribir el diario, ya había muerto 17 veces. Comenta de qué parte del mundo nos escuchas, porque lo que viene a continuación va a hacer que cuestiones todo lo que sabes sobre las leyendas de tu propia región. La primera muerte de Isolde había ocurrido cuando tenía 8 años. Un accidente en las escaleras del castillo. Sus padres, devastados, prepararon el funeral. Pero 3 días después, los guardias encontraron a una niña idéntica a su hija fallecida, parada en el mismo lugar donde había caído, como si nada hubiera pasado. Los médicos de la corte estudiaron el fenómeno durante años. Algunos lo atribuían a un milagro divino. Otros sospechaban brujería. Pero Isolde sabía la verdad, no era ni bendición ni maldición. Era algo mucho más aterrador. Era un ciclo que no podía romperse. Durante los años siguientes, Isolde murió por enfermedad, por envenenamiento, incluso una vez por la picadura de una serpiente venenosa que había llegado como regalo diplomático de un reino rival. Y cada vez, después de 3 días, regresaba. Pero aquí viene lo más perturbador: cada muerte la cambiaba. No físicamente, sino mentalmente. Cada regreso le daba recuerdos que no eran suyos. Conocimientos que no debería tener. Secretos de personas que jamás había conocido. Al principio, pensó que estaba perdiendo la razón. Pero luego se dio cuenta de algo que la aterrorizó: los recuerdos pertenecían a otras versiones de sí misma. Versiones que habían vivido vidas diferentes, en lugares diferentes, en tiempos diferentes. Era como si cada muerte la conectara con un vasto eco de existencias paralelas. Y ahí entiendes por qué nuestro canal se llama Cuentos del Eco, ¿verdad? Porque algunas historias resuenan a través de dimensiones que ni siquiera podemos comprender. Para cuando comenzó la guerra en 1743, Isolde ya no era solo una reina. Era una biblioteca viviente de experiencias imposibles. Sabía estrategias militares que no se habían inventado aún.
Conocía los nombres de soldados enemigos antes de que llegaran al campo de batalla. Podía predecir movimientos de guerra con una precisión que asustaba incluso a sus propios generales. Sus enemigos la llamaban la bruja de Ravenshoe. Sus aliados la conocían como la vidente. Pero ella sabía que no era ninguna de las dos cosas. Era simplemente una mujer atrapada en un ciclo que la estaba volviendo loca. Las entradas del diario se vuelven más oscuras conforme avanza marzo de 1743. Isolde describe batallas que aún no han ocurrido. Menciona la muerte de soldados por sus nombres completos. Habla de estrategias que salvaron vidas y de decisiones que las condenaron. Pero lo más perturbador es cuando comienza a escribir sobre los susurros. Según el diario, cada vez que regresaba de la muerte, podía escuchar voces. Al principio eran débiles, como ecos lejanos. Pero con cada muerte, se volvían más claras. Más insistentes. Las voces le contaban secretos. Le revelaban verdades ocultas. Le mostraban futuros posibles y pasados alternativos. Y lentamente, Isolde comenzó a entender que no estaba sola en su condición. Había otros como ella. Desperdigados por la historia. Conectados por algo que trasciende el tiempo y el espacio. Y todos ellos estaban tratando de advertirle sobre algo. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like y suscribirte a Cuentos del Eco, porque tenemos más misterios históricos que van a dejarte sin dormir. La entrada del 30 de marzo es la más escalofriante. Isolde escribe, hoy entendí por qué regreso. No es para vivir más tiempo. Es para recordar lo que los demás han olvidado. Somos guardianes de verdades que el mundo no está listo para conocer. Y mi tiempo como guardiana está llegando a su fin. ¿Qué verdades? ¿Qué secretos tan terribles que requerían guardianes inmortales? El diario nunca lo dice explícitamente. Pero hay pistas. Referencias a los que vinieron antes. Menciones de el gran silencio que se acerca. Descripciones de visiones donde el mundo entero queda sumido en una oscuridad que no es ausencia de luz, sino ausencia de conocimiento. Isolde sabía algo que nosotros hemos olvidado. Algo que tal vez estemos destinados a redescubrir cuando sea demasiado tarde. La última entrada del diario está fechada el 2 de abril de 1743. El día después de la caída oficial del reino. La caligrafía es apenas legible, como si hubiera sido escrita con manos temblorosas. Me he dado cuenta de que puedo elegir no regresar. El ciclo puede romperse, pero solo si acepto llevarme los secretos conmigo. Los susurros me dicen que es tiempo de descansar. Que otros tomarán mi lugar. Que el eco continuará sin mí. Si alguien encuentra este diario, sepan que no fui la primera, y no seré la última. Busquen a los demás. Busquen la verdad. Y cuando la encuentren, recuerden que algunos conocimientos tienen un precio que va más allá de la vida misma. Y ahí termina. No hay más entradas. Marina Bass llevó el diario a los mejores expertos en documentos históricos de Europa. Las pruebas de carbono confirmaron que el papel y la tinta databan efectivamente del siglo XVIII. El análisis caligráfico mostró que toda la escritura pertenecía a la misma persona. No había evidencia de falsificación. Pero lo más inquietante es lo que descubrieron cuando comenzaron a verificar los datos mencionados en el diario. Los nombres de los soldados que Isolde había escrito eran reales. Las batallas que describía habían ocurrido exactamente como las narraba. Las estrategias militares que mencionaba fueron documentadas por historiadores militares décadas después de su supuesta muerte. ¿Cómo podía saber todo eso una mujer que oficialmente había muerto antes de que ocurriera? Y luego está el detalle que mantiene a Marina despierta por las noches. En la última página del diario, escrito con una tinta diferente y en una caligrafía ligeramente distinta, hay una nota que dice, para quien encuentra este diario en octubre de 2024. Marina Bass, arqueóloga de la Universidad de Viena. Esto es solo el comienzo. Busca en los archivos de la biblioteca de tu universidad. Sección de manuscritos medievales. Código de referencia M1743R. Encontrarás más respuestas. Pero también más preguntas. Firmado, una amiga en el Eco. Marina nunca le había contado a nadie la fecha exacta de su descubrimiento. Ni siquiera había publicado sus hallazgos todavía. ¿Cómo alguien del siglo XVIII podía saber su nombre completo y el lugar donde trabajaba? Cuando fue a buscar el documento mencionado, lo encontró exactamente donde la nota indicaba. Era otro diario. De otra mujer. De otra época. Con la misma condición imposible. Y al final de ese diario, había otra nota dirigida específicamente a ella.
Déjame tu comentario si crees que Marina debería seguir investigando o si hay algunos misterios que es mejor dejar sin resolver. Y si esta historia te ha intrigado tanto como a mí, suscríbete a Cuentos del Eco porque la próxima semana te voy a contar lo que Marina encontró en ese segundo diario. Y créeme, es aún más perturbador que esta historia. Hasta la próxima, y recuerda, en el eco del tiempo, algunas voces nunca se callan.